Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver acerca de la segunda y tercera revolución industrial, ¿no? Entonces, esto viene a ser una etapa, un proceso, ¿no? Un proceso muy interesante, ¿no? Que con la primera empieza con la mecanización de la industria, ¿no? Que básicamente la máquina de vapor, la energía hidráulica y en sí la mecanización y su mecanización. Es decir, constante, el mismo proceso constante, ¿sí? Sin que exista una injerencia del ser humano como tal, en que se siga manteniendo ese proceso, ¿no? En la segunda, ya se viene a incorporar la electricidad de las cosas, ¿no? Se llega a dar también una producción en masa mucho más importante, la cadena de montaje, es decir, que todo este proceso, utilizando la electricidad, se va formando, por así decirlo, un carro, ¿no? Se va un proceso en el que se va ensamblando desde dentro hacia afuera, ¿no? Ese es el proceso que se va mecánicamente aprovechando la electricidad a gran volumen, ¿no? En una tercera revolución industrial, ¿ya? Se viene a ser importante la automatización, ¿ya? Que no requiere ni siquiera ya estar, por así decirlo, agregando eh, materiales, ¿no? Eh, o de que el hecho de que se esté incorporando todas las partes para poder así realizarlo. Ya es automático, con el hecho de aplastar un botón ya se ejerce un trabajo mucho más práctico, ¿no? También se vienen a incorporar las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso principal rama viene a ser el Internet, ¿no? Y se habla de una cuarta que se llama la digitalización, ¿no? ¿Qué eso qué quiere decir? De que todo aspecto, toda relación o todo ámbito de la sociedad se digitaliza, ¿no? Desde la salud, educación, no solo la industria, ¿no? Como tal, sino en todos los aspectos, ¿ya? Entonces aquí tenemos algunos aspectos para recordar. Primero, la primera revolución, sobre todo la incorporación de la máquina a vapor. Con ella lleva a su vez en transporte la locomotora, el barco a vapor, todo descubierto por Watt y Newcomen, ¿no? Que esto, paralelamente a este proceso de innovación, ¿no? Se da la máquina de hilado, la desmontadora, el telar hidráulico y la locomotora a vapor, ¿no? Con sus respectivos inventores, ¿no? En la segunda es donde ya se incorpora algo mucho más importante que viene a ser el primer motor a diésel, ¿no? Con su base energética que viene a ser el petróleo, ¿no? El motor de explosión y combustión interna, creado por Rudolf Diesel, ¿no? En 1894, permitió el uso del petróleo, la electricidad en la producción, el transporte y las comunicaciones. También otro aporte muy importante viene a ser el telégrafo, el teléfono y la bombilla eléctrica, ¿no? Todo eso también como base o la incorporación de la electricidad, ¿no? Otro mecanismo de energía, ¿ya? Bien, en una tercera revolución industrial ya se incorpora también lo digital, recordemos, ¿no? Primero las TICs, ¿no? O sea, la incorporación de las tecnologías de información y comunicación, la cual nos permite un mayor proceso, descubrir nueva información, la cual permite, o se globaliza esta información, la cual permite que la industria, obviamente con un capital previo, se pueda ir innovando en cualquier parte del mundo. Sin embargo, ya lo que se necesita es el capital, pero con todo ya se expande la información, ¿no? Ya cualquiera puede tener mucho más acceso a este tipo de datos, los cuales le permite sistematizar mucho de mejor manera el proceso de industrialización, ¿no? El proceso de producción de determinados productos, ¿no? O servicios. Entonces, bueno, eso rápidamente o brevemente de lo que les puedo decir acerca de la revolución, de las revoluciones industriales y la cual llevará un proceso muy importante que dará fin a un modo de producción, más que modo de producción, a un modo político, una forma de gobierno que es los regímenes absolutistas, ¿no? El cual se concentra el poder en un solas personas y se extiende a través
aspectos más democráticos, ¿no? Además que estas revoluciones industriales permiten que la burguesía surja, ¿no? Este tipo de revoluciones, ¿no? En diferentes momentos de la historia. En este caso va a ser la revolución industrial primera y segunda, ¿no? Que van a repercutir mucho en el siguiente proceso que van a ser las revoluciones liberales en el mundo, ¿sí? Que les voy a indicar un videito que les encontré eh, en la plataforma de YouTube y la cual resume muy bien el aspecto de estas revoluciones liberales como introducción a datos más importantes que vamos a ver en la clase. Entonces les dejo con el video, ¿no? Las revoluciones liberales del siglo XIX. Se conoce como revoluciones liberales a la serie de cambios revolucionarios que se dieron en Europa a fines de la Edad Moderna y comienzos de la Edad Contemporánea. El concepto de revolución se aplica a cualquier cambio profundo ocurrido en un plano económico, político o social. Se caracterizan por su ritmo veloz y porque son siempre perceptibles para el ojo de sus contemporáneos. Usualmente se habla de una doble revolución, pues las expresiones más importantes de este cambio fueron las revoluciones francesa e industrial. En el ámbito político se destaca lo ocurrido en Francia, pues es el símbolo del fin de una monarquía absoluta y la imposición de una sociedad burguesa, que defiende los valores del liberalismo económico. Por su parte, la revolución industrial fomentó una nueva forma de producción en masa, naciendo una economía de tipo capitalista, la cual iba en conjunto a la corriente del liberalismo económico impuesta por las revoluciones liberales. Otro ejemplo de revolución liberal es el caso de Estados Unidos y su revolución de independencia, debido a que se resaltaron los principios de libertad e igualdad que inspiraron posteriormente a la Revolución Francesa. Estos ideales se plasmaron en la Declaración de los Derechos del Hombre. Estos principios del liberalismo que inspiraron a la Revolución Francesa fueron luego expandidos hacia el resto del continente europeo a través de la prensa, los libros y fundamentalmente gracias a la guerra que emprendió Francia contra las naciones vecinas. Desde 1794, Francia pasó de defenderse ante una invasión de países monarquistas a atacar a países vecinos, imponiendo a través de las armas sus principios liberales. No se trataba de una guerra de expansión territorial, sino de difundir sus principios y cambiar el régimen político de los países invadidos y que éstos dejaran de lado a las monarquías absolutas. Debido a esta expansión militar, Francia luego contó con repúblicas hermanas en los Países Bajos, Suiza e Italia, los cuales fueron aumentando gracias a las invasiones napoleónicas. Una de las consecuencias de esta expansión fue la amplia difusión que tuvo el Código Civil francés, el cual establecía la igualdad ante la ley, la libertad del individuo y el derecho a la propiedad privada. Tras las invasiones napoleónicas se vio un proceso de restauración monárquica, en el cual los reyes depuestos por Napoleón en los países invadidos fueron repuestos en sus tronos. El símbolo de esta vuelta a la monarquía fue el Congreso de Viena, el cual reunió las principales potencias europeas y anuló las constituciones promulgadas por los revolucionarios, y se retornó a la idea de que las autoridades obtenían su poder gracias al derecho divino. Sin embargo, gran parte de la población no quería volver a las monarquías, por lo que entre 1820, 1830 y 1848 se dieron nuevos estallidos revolucionarios en Europa. La divulgación de los principios revolucionarios de libertad e igualdad, el fortalecimiento de los sentimientos nacionales y las fuertes desigualdades sociales producidas por el incipiente capitalismo industrial fueron el fomento para que estallaran en casi toda Europa movimientos que buscaban una mayor libertad para su población. Estas oleadas revolucionarias tuvieron un carácter popular y nacional, buscando gobiernos representativos que plasmaran los principios liberales y derechos políticos y sociales, como el sufragio universal y el derecho a huelga.